Vamos a... Quiero que conversen conmigo, ¿no? Quiero escucharlos. Creo que ya bastante me ha tocado participar, ¿va? Así que voy a ir de uno en uno y me hablan de lo que manejan. Hablábamos del derecho a acceso a los tribunales. Vamos a ver, Rebeca, ¿verdad? Rebeca con B chica, ¿sí? Ok. Abogado, sí es que me pusieron mal mi nombre, entonces por eso es que sale así, pero no se escribe así. Ah, ok, ok. Bueno, a mí me pasa algo similar. Bien, Rebeca, cuénteme, ¿qué es el derecho de acceso a los juzgados y tribunales? ¿Cómo lo explicaría? El derecho, permiso. Estoy nerviosa. Dele, láncese. Le escucho. Bueno, le escuchamos todos, no solo yo, ¿verdad? Ajá. Lidia, cuénteme, usted le quiere ayudar a Rebeca, ¿qué? Sí, ahí va. Ojo con el siguiente. Lidia, cuénteme, ¿cómo lo explica usted? Bueno, era lo que comenzamos a hablar en la clase anterior, Ujú, básicamente el derecho a pedir, que lo sustenta la Constitución de la República, que deben ser procesos efectivos en tiempo, en forma, ujú. básicamente. Ok. ¿Quiénes tienen derecho? ¿Quiénes tienen derecho a pedir o tener ese libre acceso? Todas Todos, personas. Todas las Pues todos personas. los, Ok, indistintamente, ¿verdad? Todas las personas somos los que podemos pedir, ¿ok? Pero también habla de prohibiciones. ¿A qué se refiere con se prohíbe? Ujú. Porque una cosa es tener, ojo con esto, miren, ve. Una cosa es que yo pueda tener acceso, yo puedo tener derecho, todos tenemos derecho. Y otra cosa es que yo les prohíba. No precisamente es lo mismo. Son perspectivas distintas porque una cosa es que yo pueda hacerlo y otra cosa es que la persona que impide que yo lo haga. Esto simple y sencillamente es porque al derecho le interesa no solo decir todos pueden pedir, sino debemos garantizar que todos puedan pedir. Y quien sea que obstaculice dicha función del aparato judicial, entonces va a tener una pena o va a tener un castigo, ¿ok? Por hacerlo. Entonces, por eso es que tiene las dos perspectivas en los incisos, ¿no? Bien, hablemos entonces de las clases de pretensiones. Rapidito, esto ya lo vi. Esto ya lo expliqué, ya avancé. Vamos a ver, rapidito. ¿Cuáles son los tipos de pretensiones? Bueno, ¿qué es una pretensión? Pues vamos a ver, estírense, relájense. Hablemos, Dayana, cuénteme. El micrófono está apagado. Es la intención de lo que quiere conseguir. Ujú. Ok, una pretensión. Ok, es querer conseguir algo, ¿correcto? Pero también es el ejercicio del derecho de libre acceso a la justicia. Es que usted tenga el derecho, ¿sí? Pero en las pretensiones tenemos algunas diferencias, ¿sí? Vamos a ver, Marcio, cuénteme. Deme una segunda pretensión. Dice que la jurisdicción, las pretensiones de condena de determinada pretensión, pero luego dice de declaración de la existencia de derechos. ¿A qué se refiere con eso? El micrófono está apagado.
Perdón, ¿me repite, Sí, abogado? el artículo 2 establece la pretensión. Dijimos, vamos a determinar la pretensión, ¿sí? Pero dice luego de la declaración de la existencia de derechos. Y es cuando me imagino que es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Ujú. El- Pero vamos a ver, vamos. Hay más ahí. La, Nosotros la hablábamos. ejecución, abogado, Diga, Albert. la ejecución. Ok. Vamos a la literalidad de la palabra. Vamos a ver, porque esta es la parte buena de donde aprendemos o no aprendemos. Porque cuando yo le explico, sí. Pero cuando de ustedes Abogado, sale, tengo que apropiarme. Vamos a ver, Isis, cuénteme. aquí tengo yo en los apuntes, porque aquí anotamos. Eso es Dice, lo que a mí me declaración de gusta. la existencia de derecho es cuando una persona, un ejemplo, muere, ¿verdad? Y no tiene testamento y la pretensión es declarar, pues, quién es el heredero. O sea, es lo que buscamos. O sea, Correcto. si demandamos es porque por algo, pues, porque que necesitamos una pretensión. Ok, entonces la pretensión es que nos declaren un derecho, o sea, es que nosotros creemos tener un derecho. Pero una cosa es que usted lo crea tener y otra cosa es que el juez le declare el derecho. Sí, Sí, por eso poníamos el ejemplo. ¿Se fijan cómo es diferente explicarlo desde allá para acá? ¿Sí? Porque aquí suena sencillo, suena, sí, cheque. Pero ojo ahí con los apuntes, bien Isis, de verdad, está más cerca de entenderlo y de expresarlo quien ya lo tiene apuntado, quien va con el apunte y va con el ejemplo. ¿Sí? A eso me refiero yo que hay que desempolvar el lápiz y el papel. ¿Sí? Porque si bien es cierto, estos medios nos dan ciertas facilidades, no es menos cierto que la mejor forma en que podamos aprender es justamente enseñando. Y para poder enseñar, usted tiene que tener un soporte de lo que está enseñando. ¿Ok? Vamos a ver. Merari Abigail. Hablamos de una tercera forma también y dice declaración de derechos y de situaciones jurídicas. ¿A qué nos referimos con eso, Merari? Cuénteme. Espéreme. Le espero. Ujú. Vamos a ver quién le ayuda a Merari. Merari, ¿está lista? 3, 2, 1. Se me perdió donde lo tenía escrito que había apuntado. Bueno, también hay que tenerlos a la mano. ¿Ah? Solo debe vuelta a la página de atrás. Saben, a mí me pasaba algo muy curioso. En la primera semana de clase yo llevaba un solo cuaderno porque no sabía de cuánto se iba a tratar la clase, o si había que apuntar mucho o poco. Y tenía un único, bueno, no único, un único cuaderno, que ahí tenía todas las clases, cada día. Entonces, para ir a la clase anterior tenía que ir 4 o 6 hojas atrás para ir a la clase, a la segunda clase de la semana pasada o la anterior, me pasaba. Si es el caso, sepárela. Bien, decimos entonces, vamos a ver, José, cuando hablamos de situaciones jurídicas, ¿qué son situaciones jurídicas? No sé, solo hay un José, ¿verdad? José Policarpo, ¿sí? Estoy tratando de abrirlo. Espéreme, como dijo la compañera. Le espero también. El micrófono. Bueno, la situación jurídica puede definirse como un modo de estar de la persona en sí mismo, ¿verdad? Frente al derecho con respecto a determinados bienes o en relación de esta persona con ciertas personas u otras personas. No sé si me enchivolé o le di vuelta a No, todo. no, yo le entiendo perfecto. Y Un sí, modo de estar de la persona frente al derecho con respecto a determinados bienes o a otras correcto. personas. Yo puedo tener una situación jurídica específica, ¿sí? Dependiendo de la materia, por ejemplo.
No me voy a meter yo a veces siempre pongo ejemplos de todas las materias o de varias materias a la mano, el mismo ejemplo, porque es que se ve esto desde diferentes ópticas y así tienen que ver el derecho procesal, con una óptica inicial y central de lo civil, ¿verdad? Sin salirnos de más, ni ponernos a inventar. Pero desde el punto de vista laboral, vamos a ver también lo civil. Desde el punto de vista administrativo, vamos a ver también lo civil. ¿Por qué? Porque civil es el procedimiento. Entonces, las situaciones jurídicas es ese modo de estar, ¿sí? Entonces decía, declarar un derecho o una situación jurídica específica, o sea, un caso concreto, puntual. ¿Qué podría ser una situación jurídica? Démosle forma, vamos a ver a quién se le ocurre algo. Por ejemplo, declararme en quiebra. Es una situación jurídica. Yo no tengo un derecho, tengo la opción a declarar esa parte yo y decir, bueno, estoy en quiebra. Pero ¿quién de verdad mira si estoy en quiebra? El juez. El juez. Entonces, mi situación jurídica, ¿quién la define? El juez. ¿Ok? Si tenemos un bien inmueble que resulta que una persona que era dueño anterior lo vendió 3 veces, ¿quién declara la situación jurídica específica? El juez. Esa situación en la que un estado, decía José. ¿Ok? ¿Qué define esa situación? Bueno, ¿quiénes pueden ser parte de un proceso? ¿Por qué son parte de un proceso? ¿Cuándo se coadyuva un proceso? ¿Sí? Entonces, también hablábamos de la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas, de constitución, modificación o extinción de estas situaciones jurídicas o de estos derechos, estas declaraciones, ¿sí? Porque bueno, yo puedo ser heredero, pero no soy heredero del 100%, por ejemplo, ¿sí? Soy heredero, tengo una situación y me están declarando un derecho, sí. Pero ¿hasta qué punto? Bueno, resulta que son 5 herederos. Entonces lo vamos a repartir en partes iguales. ¿Sí? Por decir el caso. Bien, entonces voy a avanzar. Esto pues ya lo habíamos visto y por ende tendría que ser más fácil, ¿va? Pero están carburando ellos. Les ayudo otro poquito. Debido proceso. Importantísimo, decía yo. Vamos a ver. Seida Mariela Guillén. ¿Qué es el debido proceso? Si quiere le ayudo, güey. Permítame, que todavía no me he hecho Seida y le espero o lo tiene ahí. Cuénteme. Ya me regaló una sonrisa y la vi, pero ¿cómo vamos? Vamos, que hoy, de verdad, hoy lo vengo a escuchar, hoy lo vengo a decir, vengo a ver quién está conectado, quién está a medias, quién va por ahí. Seide, cuéntame. Yo tengo apuntado todo lo que hablamos, pero bueno. Perfecto, a mí me gusta eso. Ahora saquémoslo, pues. Bueno, sí, ahora es explicarlo, ¿verdad? Ponerlo así como en práctica, Palabras en fáciles. palabras fáciles, sí. Bueno, ese es un proceso jurídico procesal. ¿Me escuchan? Sí, sí. Es un proceso jurídico procesal que ocurre cuando la persona tiene derecho a unas garantías, como estaba hablando usted, ¿verdad? Como el derecho a declararse heredero o dueño de algo, de una propiedad o algo. Pueden ser mínimas o pueden ser mayores también, ¿verdad? Bueno. Ok. En pocas palabras, ¿verdad? Ese es el espíritu del debido proceso. Podemos decir más. Vamos a ver, Gelson, ¿qué más podemos decir del debido proceso? A ver, Gelson. Sí está ahí porque no lo miro y creo que no está tan pilas ahí. Aquí estoy, abogado, disculpe, pero es que estoy bueno. parado en la calle, o en una tormenta. No, hombre. Voy a encender la cámara para que mire que estoy en una gasolinera, estoy ahorita varado. Escuche, que termine Y para que acá valore una tormenta, pues. todo el que esté en su casa, Por valore. eso- No, mire.
Ok, le voy a dar el chance. Vamos a ver, Paola. Ayúdenle a Gelson. Debido proceso. ¿Qué más podemos decir del debido proceso? El debido proceso se entiende bastante sencillo por una conexión íntima que tiene, pero ¿cuál es esa conexión? Vamos a ver. Maritza. Abogado. Abogado. Paola, cuéntame. Buenas noches. Creo que Bueno, Paola primero y luego Maritza. Vamos a ver. no sé, dice que, bueno, se dice, Ujú. ¿verdad? Que con el proceso lo que se busca es que ¿cómo que se llama? Se declare un derecho, algo así, Ujú. recuerdo. Ok. Es mucho más que eso. Muchísimo más que eso. Vamos a ver, Maritza. Ayúdenle a Paola. Buenas noches. Yo tengo que el debido proceso Ujú. es un derecho fundamental contentivo de principios y garantías que son indispensables de observar en diversos procedimientos para que se obtenga una solución sustancialmente justa requerida siempre dentro del marco del Estado social, democrático y de derecho. Ok. La definición está bien. Explíqueme. ¿Le ayuda, abogado? Bueno, dígame. Bueno, esto es lo que yo escribo. Esto significa que las partes, o sea, el demandante y el demandado, tienen el derecho a presentar un proceso y desarrollo en su tiempo y forma. Por ejemplo, yo tengo derecho yo tengo derecho a que la demanda que interpuse por falta de pago que se desarrolle en el proceso y tiempo y forma por los trámites previstos legalmente, que se utilicen las vías legales del proceso respetando los derechos que tengo para interponer una demanda con su respectivo seguimiento, como la estipula la ley, que el juez dicte una sentencia justa y sin retraso, ya que a veces se puede dar una sentencia por afinidad de alguna de las partes. Aquí se da, bueno, eso es lo que yo hice. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Roxy. ¿Cómo está? ¿Cómo Bien, sigue? gracias. Yo sigo enferma, abogado. Yo no sé, esto va para largo. Bueno, Pero bueno, mire, limón y miel. Ajá. de todo me tomo, de todo hago. El debido proceso, pues, según lo que yo le estoy escuchando a nuestra compañera Esmeralda Cruz, ¿verdad? Lo que yo le entiendo a ella y lo que yo entiendo por debido proceso, abogado, es que aquí, cuando se va a dar una situación, ¿verdad?, de legalidad, van a haber ambas partes, ¿no? Y en esas ambas partes se debe de velar que por ambas partes se respete el conjunto de formalidades que se van a dar en ese debido proceso para que en ambas partes, para que a ambas partes no se les vaya a violar los derechos y pues en todo caso las libertades en caso de que sea de alguien que sea acusado ante un delito. Ok. Eso nos acerca más al punto. Gracias, Roxana. Nos está poniendo palabras más fáciles, que esa es una buena idea, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién sigue por ahí? Isis, usted tiene más, yo sé que está un poquito más nuevecita y viene como llegando un poquito, pero cuénteme. Bueno, me refiero a Isis Gisela, ¿verdad? Porque Indira yo sé que ya está desde el inicio. Buenas Isis noches, Gisela. lo que yo estoy entendiendo y lo que estoy viendo de lo que dicen mis compañeras es que tanto el demandante como el demandado tienen derechos iguales, ambos tienen derechos iguales y tienen a desarrollar un derecho tienen los dos una parte igual. Y como dicen ellas, que tienen derecho a que se les respete y se les dé una sentencia justa. Algo así estoy entendiendo. Bien. Eso es lo que yo quiero. Que ustedes tomen eso que ustedes entienden y lo hagan suyo. Pónganle palabras más, palabras menos, más técnicas, menos técnicas. La idea central, señores, del derecho cuando comenzamos a aprenderlo es que entendamos las palabras o los conceptos de forma adecuada. ¿Sí? Que usted pueda volver a ellos si es necesario, porque esto es el artículo 3 del Código Procesal Civil. Pero el artículo está ahí. Yo quiero ver qué es lo que hace usted. Entonces, vamos a ver. Ya Cruz nos está acercando. Roxa nos puso palabras distintas, pero nos dio una idea.
Isis ya nos dio una idea un poco más cercana, más suya de cómo entiende esta parte, ¿ok? Vamos a ver, ¿quién más me dice cómo es el debido proceso? Porque esto tenemos que desmenuzarlo como el pollo para el sándwich, ¿no? Yo, Catherine, abogado, por ejemplo, quiero poner un ejemplo. No, ya le di, espéreme. Pero es que yo no puse ejemplo, abogado. Vaya, pues vaya, le voy a dar el chance y después va a Catherine. Por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, en una situación, ¿verdad? Donde hay un juicio y está el culpable y uno dice, pero es evidente que este es culpable. O sea, lo encontraron con el arma en la mano y pólvora en la mano y está el muerto ahí tirado a tantos metros de él. Es evidente. Entonces, uno dice, ¿cómo hay abogados que pueden defender a esta persona? Porque se sabe que es culpable. ¿A dónde está la moral de este abogado? ¿Dónde está la ética? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde yo entiendo que el abogado lo que vela es que se respete el debido proceso del juicio de esta persona. Así. Eso es desde una óptica penal. Lo penal les hace fácil, a ustedes les gusta, fijo. Sí, está bien, eso es procedimiento también. ¿Sí? Okay. ¿Por qué se hace más sencillo lo penal? Porque lo vemos en películas, porque lo vemos en series, porque lo escuchamos, porque es impactante, porque son cosas que guardan nuestra mente. ¿Ya? Y porque vivimos en un país, abogado. Bueno, sobre todo. Mírenme, esto, y voy a dar un ejemplo muy cercano a lo que usted nos acaba de decir. Solo le quiero dar la palabra a Catherine, que se la debía también. Vamos a ver, deme otra visión. Pues mire, lo que yo entendí es que cuando una persona tiene un problema, entonces, y se enfrenta a un juicio, se le deben de dar una oportunidad justa a las dos partes. Tiene que ser igual, no es como que la ley va a darle como preferencia a una persona o así, no, tiene que ser justo. Eso es lo que yo entendí y también tengo anotado que es ser justos. ¿Y quiere que le digan que pueden ser justos? Claro, dígame. Tienen que ser informadas las dos partes de lo que está sucediendo. Tienen que poder hablar en su defensa ambas partes. Tener un juicio justo con un juez imparcial, o sea, que no esté del lado de uno y del otro, no, tiene que ser un juez imparcial. Ok. Tener un abogado, aunque no pueda pagar uno, pero pues ambas partes tienen que tener un abogado para que esto sea un proceso justo. Correcto. Bien, entonces, vamos a ver. Gracias, Catherine. Ahí tenemos otra visión también. ¿Por qué los escucho? Aunque yo sé que la idea está clara a este punto. Ya solo le voy a poner color y le vamos a poner ahí cositas para que sea más entendible. O a veces viene bien escucharlo del catedrático. Es como, eso, así es. No, yo no tengo la verdad, solamente trato de transmitirlo de como yo lo entiendo y lo aplico. Miren, decían, tenemos un ejemplo muy claro de encontró al criminal con el arma en la mano, ¿cómo va a decir que no es él? Ahí estamos prejuzgando y no es correcto. ¿Ok? ¿Cómo pueden defender un violador o un asesino si está el video, está esto, está lo otro? ¿Sí? Ese es más o menos el ejemplo que nos ponía Roxana. Entonces, ¿qué sucede? Sí, es cierto. Y no es que quien lo defienda no tenga ética, ¿sí? Sino que todos tenemos derecho al debido proceso, a una tutela judicial efectiva. Aunque usted, el juez, el secretario, todo desde el corazón, que esto no es desde el corazón, esto es desde el derecho. ¿Ok? Creamos todos que es culpable, hay que hacer el juicio, hay que practicar las pruebas, porque nos podríamos sorprender de muchos casos, así como hay muchos culpables en la cárcel, hay un montón de inocentes. Hay un montón de abogados que permitieron que se le vulnerara el debido proceso a sus clientes y están encerrados. ¿Sí? Y a la inversa. Hay muchas personas que sabemos que son criminales o sabemos que cometieron delitos, pero resulta que quien levantó la prueba o quien levantó la evidencia
La tocó con las manos, sin las pericias necesarias, por lo tanto, no adulterar la escena del crimen. Esa prueba, eso ya no puede ser prueba. Recuerden que hay una diferencia. A ustedes que les gusta lo penal, ¿no? Entre el indicio, la evidencia y la prueba. ¿Ok? Indicio es lo que yo creo que es y es lo que se encuentra, ¿no? Evidencia es lo que ya clasifiqué como posible prueba. Y prueba es cuando la presenté en juicio y se admitió. Sí, esto es penal, pero lo que les digo es, ¿se fijan cómo la misma cosa tiene tres concepciones diferentes de acuerdo al tiempo y a los procedimientos? Eso es clarísimo ahí. A donde los quiero llevar es a una cosa más simple todavía. El debido proceso, señores, va a ser la pieza fundamental en el derecho procesal civil. Por eso me detengo tanto en esto. ¿Por qué? Porque ese es el esqueleto de impartir justicia. ¿Sí? Porque dice el código que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle con trámites previstos legalmente. Entonces, el proceso, ya dijimos, tiene un derecho de acceso a la justicia, pero no solo es llegar a la justicia, no solo es pedir que me den justicia, es que me la den conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Es decir, imaginemos que tenemos una demanda, por ahí escuchaba yo la demanda del cobro, ¿no? La del no pago. Bueno, a Indira Policarpo le debe, ¿ok? Su derecho de ir al juzgado y presentar una demanda en contra de Policarpo lo tiene, ¿sí? Presenta su demanda y en el debido proceso, esa demanda tiene que cumplir ciertos requisitos y entonces es admitida, ¿ya? Cuando ya es admitida, entonces se hace un auto, ¿sí? O se resuelve y se manda a emplazar a Policarpo. ¿Para qué? Para que en determinado tiempo conteste la demanda que Indira comenzó en su contra. ¿Ok? Eso es proceso, señores. Entonces, ¿cómo yo no seguiría el debido proceso? Bueno, pues resulta que yo emplazo a Policarpo y le digo que hoy lo emplazo y mañana tiene que contestar. Falté al debido proceso. ¿Por qué? Porque tiene 30 días para contestar. Tiene un plazo, ¿verdad, abogado? Claro, hablábamos del plazo y del término, ¿se acuerdan? Bueno, Y si no, pues lo envían a subsanar. Bueno, usted trabaja cerca de abogado, ¿verdad? Sí, abogado. Bueno. Lo que decíamos, conjunto de formalidades esenciales, ¿verdad? Correcto, entonces eso es el debido proceso, es como cocinar, pues miren, a mí se me hacía súper fácil cuando llegaba el derecho y yo lo idealizaba a algo que yo hacía constantemente. Por ejemplo, a mí me gustaba manejar. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es el debido? Si yo traigo el debido proceso a manejar, es todos los pasos que debo seguir para arrancar el carro. No puedo arrancar un carro y ponerle quinta. Está mal hecho. ¿Qué tengo que hacer? Retroceder, o sea, traerlo hasta atrás hasta poner primera, segunda, tercera, con tantas revoluciones, después de haberlo encendido, poner las revoluciones, meter el clutch, sacarlo a punto de motor, acelerar al mismo tiempo, ponerle primera y avanzamos hasta 20 kilómetros y después le pongo segunda. Es proceso. Para los que les gusta cocinar, el procedimiento, y vamos, ¿quién cocina? ¿A quién le gusta cocinar? Vamos a ver. ¿Quién nos va a invitar a comer? Marcio, Esmeralda, Policarpo. Mucha lástima, esto no es presencial, porque aquí tenemos cocineros. Sería una maravilla. Sería una maravilla. Vamos a hacer una clase semipresencial solo por eso, para que compartamos. A mí me encantaría eso, ¿no? Bueno, decía yo, vamos a ver. José, ¿cuál es su platillo? Dígame un platillo. A mí, la verdad, me encantan los frijoles. La sopa de frijoles con todo adentro.
Eso es mi preferido. Con Todos los costilla, juguetes. chicharrón, compañero. Todo, Con tortilla, sí. mantequilla, Queso. guineo, queso, aguacate. Chilito. Entonces le pregunto yo, ¿usted cree que si yo llego con esos frijoles solo a hervir, sí? Yo ya llego y cuando están hirviendo me los saco con un plato y me queda así de delicioso, como dijo Policarpo. Hasta ganas me dieron. Pero sí, no queda. Si a usted le gustan los espaguetis, tiene que seguir un procedimiento. Si a usted le gusta cocinar, tiene que seguir ¿qué? Una receta. El derecho procesal, jóvenes, es un conjunto de recetas. ¿Para qué? Para cocinarse la sentencia. Póngale nombre, sea curioso, sea jocoso. Y después le pone el concepto, después le pone la literalidad, después entonces llegará el momento. A mí me interesa en este punto que usted se apropie del concepto, de la idea puntual. Sí, que me diga, el acceso a la justicia es que yo pueda ir al juzgado y que nadie me lo impida. Pero claro, si usted busca el juzgado civil a las 11 de la noche, no lo va a encontrar. ¿Qué digo 11? A las 4:01 ya no lo va a encontrar. ¿Sí? Pero si es un juzgado penal, sí. Porque hay alguien de turno en una fiscalía. ¿Por qué? Porque son materias distintas. ¿Sí? ¿Recuerdan? Competencia, jurisdicción, ¿ya? Materias distintas, procedimientos, procesos. Miren, suena loco lo que les cuento. A mí particularmente me hacía fácil eso. Si le gusta el fútbol, bueno, para hacer un equipo y para dirigir un equipo, para que esa selección haya metido 3 goles ayer, hay que darles camino, ¿va? ¿Sí? Entonces, lo que digo es que usted debe hacer suyo el conocimiento, debe traerlo al área de su confort, por eso les cuesta, porque claro, si usted viene a decirme, abogado, el debido proceso es aquel que se debe llevar a cabo en arreglo a la Constitución y a las normas que reglamentariamente dirigen cada uno de los procesos según sea la materia. Claro, si usted es abogado y si ya caminó o ya pasó mi clase, entonces lo va a entender. Pero queda la idea central. Eso es lo que, ahí es donde descansa, porque usted puede buscar en Google, usted puede buscar el Código Civil comentado y tener muchas cosas, pero apropiese. Entonces, debido proceso, señores, una garantía fundamental. El Estado, desde la Constitución, dice que debemos respetar el debido proceso. Cuando no se respeta el debido proceso, está una serie de recursos para hacerlo valer. Y el recurso más alto para hacerlo valer es la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que se han escuchado ustedes hablar del amparo. Yo sé que Indira sí. No digo Isis porque es que tengo a Isis Gisela y tengo a Indira. Entonces, tengo que mediar ahí, va. Pero cuando ustedes hablan de esto, encontramos que el debido proceso usted lo debe seguir. Fíjense que hay una cosa muy básica. En determinada ocasión, yo encontré un caso donde estábamos en una audiencia y resulta que para aparente beneficio mío, la contraparte no se había pronunciado sobre mis medios de prueba. Yo los tiré, yo los recé todos. Y resulta que el juez no le dio la palabra a la parte demandada para que se pronunciara sobre los medios de pruebas que yo propuse. Me los admitió todos. Allá casi cuando íbamos a una siguiente parte, a mí me cae el 20 y digo yo, la verdad es que le tiene que dar la palabra. ¿Por qué? Si no le da la palabra, imagínense esto, si no le da la palabra para que se pronuncie si está a favor o no de mis medios de prueba, y pasamos a la práctica de medios de prueba, pasamos a las alegaciones y después pasamos a la sentencia a mi favor, resulta que la parte demandada le prende el foco y dicen, esto no está perdido, aquí falló el debido proceso. Bueno, entonces voy a meter una nulidad, interpongo una nulidad de proceso por faltar al debido proceso, nulidad de actuaciones, y lo que va a suceder es que vamos a retrotraer la sentencia para atrás, alegaciones para atrás, práctica de medios de prueba para atrás. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que se generó la nulidad, o sea, el momento que se vició el debido proceso. Eso es lo que sucede. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense que una vez en un caso laboral,
resulta que perdimos en la primera instancia. Perdimos en primera instancia, el abogado no fue, se perdió la audiencia, perdimos, se dictó una sentencia desfavorable en contra del trabajador y ahí no. Presentamos recurso y ¿saben cómo se salvó el caso? Ajustándonos al debido proceso, porque resulta que el proceso lo inició un abogado. Pues, lógicamente, presenta la demanda, Luego este abogado le delega poder a otro abogado, ¿sí? Después señalan audiencia. La audiencia se lleva a cabo sin la comparecencia o sin la presencia del abogado nuevo a quien le habían delegado poder. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces resulta que el juez declara que la parte, o sea, el abogado demandante, representante del trabajador, no se presentó. Entonces no presentó pruebas, no presentó alegatos y se fue solita la parte demandada. Y iba ganando y ganó. Pero resulta que nos llega el caso y comenzamos a estudiar y dijimos, aquí hay una nulidad de actuaciones. Retrotrajimos el proceso como 1 año y medio. Todas las actuaciones. ¿Y saben por qué? Porque cuando el abogado se le delega poder, o lo acepta diciendo, acepto el poder a mí conferido y me notifico de eso, o segundo, que el Código